Bueno, bienvenidos, buenos días a todas y todos. Ok, entonces, bueno, está corriendo el examen, como siempre, los viernes, que fue el día que escogieron ustedes. Pues ahorita el tema ya está claro, vamos a evaluar durante todo el día, bueno, desde anoche a las 0 horas, está la evaluación del uso correcto de las cifras significativas, el redondeo o truncado, la ley de propagación de errores, en las aproximaciones, desviación típica, que es como llamamos a la evaluación, que también su sinónimo es aproximación de segundo orden, desviación estándar, incertidumbre más probable o incertidumbre no correlacionada. Estos son los términos sinónimos que aparecen en muchos textos, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es parte del examen. Espero que les vaya mejor que el anterior, ¿sí? Las condiciones pues están allí, podríamos de pronto mirarlas. Vienen las instrucciones, creo que aquí en las opciones de la prueba. Entonces, a ver qué tenemos así novedoso. Tal vez tener cuidado, ¿no? O sea, igual se les dan allí dentro de las instrucciones, estos 3 documentos que pueden ser de utilidad, que de pronto se confunda, etcétera, con las fórmulas y lo demás. Pues igual que en el anterior, ahí están esos PDFs que recomiendo que los lean. Todas las respuestas, igual que el anterior, deben dar con sus respectivas unidades, a menos que la pregunta indique lo contrario. ¿Sí? El formato es muy importante, la coma, las unidades no se separan, está todo pegado, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, como vamos a preguntar sobre todo por incertidumbres, entonces en el formato de escritura, no el de escritura, más bien el de respuesta, aparece un más o menos que deben obviar, ¿de acuerdo? Ese más o menos no se escribe ese dato de la incertidumbre, ¿de acuerdo? Porque ese más o menos que maneja el programa es una cantidad diferente, que es la tolerancia de la respuesta. En este caso, pues para todos los cálculos, la tolerancia que se le está dando a las respuestas es 0. O sea, el dato tiene que estar con el número de cifras significativas acorde a lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Piensa una suma, una resta, según quede en la operación. Entonces, no se introduce el símbolo más o menos, es lo que estoy diciendo, en su respuesta. ¿De acuerdo? Se le pide el cálculo del segundo número, el de la incertidumbre. ¿Sí? Y en otros casos se les pedirá el valor principal, o sea, la mejor aproximación al valor. ¿De acuerdo? Eso es. Y bueno, respecto a las unidades, ahí está. Lo de siempre, no redondeen, sino hasta el cálculo último, que es el que van a indicar. Si hacen redondeos previos, pues entonces deben tomar más cifras significativas de las mínimas, a fin de que el truncado que ocurre cuando usted escoge una determinada cantidad no le altere la respuesta final, porque entonces no le va a coincidir con la que va a calificar la máquina y eso es todo. Ahí está. Oh, este ya no va con intentos ilimitados, solo tienen 5 intentos. Ahí está claro y está en las instrucciones. ¿Listo? ¿Y cuál le voy a calificar? El último que intenté. Entonces empezamos a jugar a la 21. Así que cuando estén en el cuarto intento, piénsenlo bien. No sea que cuando hagan el último intento saquen 0 porque el 0 se queda. ¿De acuerdo? Es explícita. Es el último intento lo que le voy a valer. Y si sacó sin, digamos, no me acuerdo ahorita cuántos puntos tiene, ¿sí? Pero, qué sé yo, 70, 80, 100, lo que sea que tenga, tendría que revisar la prueba. Si tiene 100 puntos, por poner un ejemplo, y ya va en 80 puntos en el intento 4, y en el intento 5 saca menos de 80, pues eso es lo que se queda. ¿Listo? Es la seguridad que usted tiene sobre su conocimiento, la que se define ahí. Usted sabrá que tan confiado está en lo que aprendió. ¿De acuerdo? Muy bien. 20 minutos menos que el anterior, pues porque hay muchas cosas que ya se repiten. O sea, la vez pasada se les daba
más amplitud, pues porque estaban arrancando. E iban a cometer un montón de errores de principiantes. Se supone que ahorita ya no los deben cometer. ¿Cuántas horas es la prueba? 20 minutos, estoy diciendo, es la prueba. 20 minutos menos. No, 20 minutos es el temporizador. El anterior era de 30. Listo, ok. Y habrá pruebas de 2 horas a futuro y habrá pruebas de 10 minutos. Eso depende del tema. ¿Está claro? Muy bien. Ahí está. 0 horas, ya arrancó. Ahí está. Es la programación de la prueba. No puede volver atrás. O sea, pregunta respondida, pregunta que ya no tiene marcha atrás. ¿Listo? Ok, bueno, ya esa es la evaluación, entonces continuemos con nuestro tema. Entonces, en la clase pasada, estuvimos avanzando hasta la noción de en la clase pasada nosotros avanzamos hasta el concepto de derivada. Entonces, básicamente lo que hicimos, vamos a diagramarlo aquí rápidamente, es lo siguiente. Ya vimos que para describir el cambio de posición de un cuerpo en el tiempo, pues lo que se hace es correlacionar dos medidas. La medida de la posición y la medida del tiempo. Y se correlacionan esos números y encontramos que se pueden escribir expresiones matemáticas que describen adecuadamente cómo cambia el cuerpo. Pero para hacer eso, lo primero que hacemos es que construimos una herramienta. Arrancamos por hacer proporciones, que es un primer modelo muy primitivo, muy básico, pero que ayuda a ir comprendiendo cómo es que construimos conocimiento. Entonces, básicamente no estamos definiendo el movimiento, sino que lo estamos sustituyendo por un modelo que obviamente va a diferenciarse en algunos momentos demasiado de la realidad. Y esas aproximaciones las hacemos sucesivamente en física y en general en la ciencia. Siempre empezamos por unos modelos más sencillos, ¿sí? Y posteriormente vamos refinando y le vamos agregando cosas. Pero eso de ir agregándole detalles significa ir perfeccionando las herramientas de descripción. Dicho de otra manera, lenguaje, dicho de otra manera, matemáticas. Y hemos llegado entonces de la descripción de la posición de un cuerpo, que siempre le habíamos dicho directamente con un vector r de t, que para el caso lo habíamos descrito en una sola dimensión como la función x de t por el versor, habíamos separado la dirección de la magnitud. Bien, eso lo vimos ahí con la animación en FET, vimos cómo se describía, ¿sí? Y de allí, pues entonces surgió la noción velocidad promedio, que ya no la voy a mencionar demasiado, sino que de aquí directamente llegamos a la noción velocidad instantánea, que también puede depender del tiempo, o sea, eso no tiene por qué ser una constante. ¿De acuerdo? Y la relación entre la de arriba y la de abajo resultó ser lo que nos enseñó Newton, y fue esa técnica de ir reduciendo el tiempo para poder dar una descripción cada vez más detallada del asunto. ¿Listo? Se describe como la derivada respecto al tiempo de la función anterior. Ya está. Que es el resultado cuando el proceso de hacer el límite, haciendo delta t tendiendo a 0, converge, o sea, da un resultado conocido. Y esto ocurre es porque tanto la cantidad de arriba, el desplazamiento, como la posición, como el tiempo, van cambiando simultáneamente. Si solamente cambiara el tiempo, pues eso tendería a 0. Pero si ambas números están cambiando, la pregunta es, ¿finalmente da algo o eso definitivamente no converge? O sea, no da un número específico. Lo mismo con el ejemplo y se podía predecir. Entonces, ¿cuánto es el valor de la velocidad en cada instante de tiempo? Entonces es un concepto nuevo que acaba de nacer. Así como este concepto de posición, que nos parece natural, es decir, los cuerpos se encuentran en una determinada posición en cada instante de tiempo, esa es una noción construida. ¿Sí? Posteriormente,
Ahorita lo estamos construyendo en mecánica, yo les estoy recordando cómo fue básicamente la historia de la construcción de ese conocimiento, pero ya posteriormente, digamos hacia inicios del siglo pasado, estamos hablando hacia 1900, 1905, ¿sí? Entre 1905 a 1930, los físicos entendimos de que incluso esto, que es tan obvio como la posición en cada instante de tiempo está determinada, encontramos que era falso. Pero por el momento, para lo que vamos a manejar, para cuerpos macroscópicos, esa descripción es adecuada. Dicho de otra manera, es útil. El nivel de error o imprecisión que cometemos al hacer esa afirmación es pequeño respecto a la capacidad de medición que tenemos. Entonces, como no lo podemos detectar, digamos, a través de nuestras medidas, los errores que efectivamente sí se cometen cuando decimos la posición de un cuerpo en cada instante de tiempo está determinada, es una posición mecánica, ¿sí? Ese hecho, que después encontramos en teoría, digamos, en la mecánica cuántica, de que no se satisface siempre, de que esas dos cosas están relacionadas, pero son temas que habrá que avanzar mucho para que ustedes los entiendan. Tenemos que avanzar a teoría de la relatividad, tenemos que avanzar hasta mecánica cuántica, y eso significa crecer mucho en el conocimiento de la descripción de los fenómenos a través de la matemática. Entonces, antes de que lleguemos allá, que eso todavía exige mucho esfuerzo, llegar a comprender esos hechos, por ahora manejamos la idea sencilla, simple, primitiva, de decir, la posición de cada cuerpo en cada instante de tiempo puede ser determinada de manera absoluta. Obviamente esa es una afirmación muy fuerte, pero vamos a creerla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esta idea. Y lo que vimos, que eso es lo que plantea Newton, es que se puede hallar la velocidad instantánea, y eso es lo nuevo. Entonces, así como la posición instantánea, estamos diciendo, la podemos determinar en cada instante de tiempo, ahora estamos afirmando que mediante la derivada, la velocidad en cada instante de tiempo también está determinada. ¿Listo? Y está determinada para cada cuerpo. Y después de eso, rápidamente llegamos a la noción de que también podemos, pues ahora ya aprendimos el truco, y es, podemos calcular las variaciones de la magnitud que estamos estudiando, hacemos el paso al límite y básicamente llegamos a otra derivada. Entonces la aceleración instantánea, de hecho ya el término instantáneo no lo voy a seguir escribiendo, ¿sí? Siempre que se hable de una derivada estamos hablando de eso, ¿sí? Ya sobra decirlo, se relaciona con la velocidad mediante el mismo procedimiento, se deriva respecto al tiempo la función anterior. Ya está. Entonces ya aparece recurrente, ya parece repetitivo, entonces no es extraño decir que, bueno, si hasta ahí llevamos de la posición su derivada llamada velocidad instantánea, de la velocidad su derivada y lo llamamos la aceleración instantánea, pues podemos seguir haciendo derivadas eternamente. ¿De acuerdo? Si miramos esto así, pues realmente aquí llevamos la primera vez que hacemos la derivada respecto al tiempo, a la posición. Aquí como derivamos a su vez la anterior, pues esto lo podemos escribir ahora y entender de que hemos hecho el proceso dos veces. Entonces podemos escribirlo simplemente el símbolo para indicar esta idea de que ya llevamos dos veces la operación, decir que esto es la segunda derivada respecto a la primera. Pues no es más que decir lo que ya sabemos. ¿De acuerdo? Es el símbolo con el cual representamos esa idea. De que respecto a la posición hemos hecho la derivada dos veces sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Y pues es claro que nadie nos dice que no podamos hacer la tercera derivada. ¿Sí? Entonces podemos decir que cuando la aceleración cambia, y alguien me preguntará, profe, ¿cómo sé yo que la aceleración cambia? Yo muy sencillo, todo el tiempo es fácil. Eso es una música que entenderá que es el jerk. ¿Listo? O el SITP, como lo llaman ahorita. Entonces, el jerk, que también podemos decirle que en general no es una constante, sino que depende del tiempo, será a su vez, ¿qué esperan que sea? ¿La derivada de qué cosa? Pues de la aceleración, o sea, ya entendieron cómo es el truco. ¿Sí? Entonces será la derivada, formalmente se dice así, de la aceleración en el tiempo, lo cual en términos de la primera será la tercera derivada en cuestión. Llega un momento que uno trata de ser pragmático y entonces se pregunta, ¿cuántas derivadas necesitamos para describir, digamos, la naturaleza? Pues, hasta ahora en mecánica, suficiente con llegar hasta ayer. Se pueden hacer más derivadas, la cuarta, la quinta, la sexta, todas.
De hecho, pueden buscar en sus computadoras en la red los nombres que le colocan. ¿Sí? Realmente no resultan ser, hasta ahora, para la mecánica demasiado útiles en las derivadas. Se pueden hacer, pero pues no tienen una aplicación práctica importante. ¿De acuerdo? Pero pues habrá casos en los cuales posiblemente cierta descripción, en particular, se tenga que describir o se describa mucho mejor con una tercera, cuarta o quinta derivada. En general, para la mecánica que manejamos, suficiente incluso ni siquiera llegar al YERT, sino hasta aquí, hasta la aceleración, como concepto. Pero quería mostrarles de que eso no se detiene ahí. ¿Ok? La técnica de derivación, entonces, lo que nos da es cómo obtener las funciones. ¿Sí? Yo sé, pues claro, ustedes me llevan un curso de cálculos simultáneos, pero para eso tenemos la herramienta Wolfram. ¿De acuerdo? Ustedes pueden irla desplegando porque vamos a hacer unos ejercicios para que le vayan cogiendo entrenamiento a hacer derivadas. Acuérdense que las derivadas también nos aparecieron en la incertidumbre. ¿De acuerdo? Hay que hacer primeras derivadas, que después se elevan al cuadrado, pero son primeras derivadas, ¿sí? Y derivadas parciales. Entonces es bueno que entrenen la herramienta, porque la necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Bien, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de funciones? ¿Sí? Que obviamente las vamos a separar. Todo esto, así como está esto, pues obviamente esta se puede escribir, así como esta la llamé x de t, pues la velocidad instantánea, si está en una sola dirección, la puedo llamar, por ejemplo, la función b sub x de t por i. O sea, separo, en todas las funciones voy a separar dirección de magnitud. En este caso estoy diciendo que el movimiento es en una sola dirección. ¿Está claro? O sea, no hay cambio de dirección, sino que la dirección es constante todo el tiempo. Y lo que cambia es la función escalar, ¿sí? En este caso b de x, acá se puede llamar esto a de x de t por i, y aquí si quieren lo pueden llamar jx de t por i. En todos los casos estoy haciendo el mismo truco, separo magnitud de dirección. Eso es importante porque ahorita después ya la dirección va a cambiar. Y entonces es bueno que entiendan dónde hago la generalización. Muy bien. Entonces, teniendo esto así, pasemos a hacer un ejercicio. Entonces, digamos que nosotros tenemos una función r de t. Hagamos una relativamente sencilla. R de t igual a una constante, algo así como 3 metros y ¿qué describe esa ecuación? ¿Qué describe? Que siempre va a estar en 3, ¿verdad? O sea, el tiempo empieza a correr y el cuerpo está todo el tiempo en 3. A ese estado lo llamamos reposo. ¿Listo? Entonces calculemos en todas las derivadas. Entonces, ¿cuánto será la velocidad instantánea? Pues deríbela. Pues la puede intuir, pero deríbela. Haga las dos cosas. ¿Cuánto da la velocidad instantánea? B de t. Pues hay que derivar el 3, ¿no? Que es una constante. ¿Da cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué 1? Haga la derivada en Wolfram. Da 0. O sea, ¿qué espera si el cuerpo no cambia de posición? Que su velocidad sea 0. Pero más allá de que lo intuye, tiene que saber hacer la operación. Entonces, haga la operación. ¿Listo? ¿Ya abrieron Wolfram o todavía no lo han abierto? A ver, ¿dónde estábamos? Hagámoslo por aquí. ¿Listo? El Wolfram. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Derivar, ¿verdad? Es lo que necesitamos como herramienta. Entonces nos vamos al área de matemáticas. ¿Ok?
Listo, y ahí buscamos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer acá? Pues derivadas. Entonces ahí está matemática elemental, o sea, esto sirve de calculadora, ¿no? Suma, resta, bien. Hace esas cosas. Álgebra no necesitamos, ¿sí? Cálculo y análisis es lo que necesitamos. Pues derivemos. ¿Sí? Una calculadora de funciones. Muy bien, ahí está. Pues ese es el ejemplo que él saca clásico. Nosotros no necesitamos derivar eso. Nosotros necesitamos derivar 3. Entonces, cambiemos esto. Y ya está. Pues da 0. Si no lo creía. Lo intuía, pero tiene que tener una herramienta. O sea, las cosas no solamente uno las debe intuir, uno debe saber procesar. Entonces ya nos dio el 0, era solamente para evitar que sí lo pueden hacer, ¿no? Muy bien, ya está, volvamos acá. Entonces esto nos dice que la velocidad nos dio 0 metros por segundo y... Listo, calculemos la aceleración. ¿Cuánto da? ¿Cuánto va a dar? 0. ¿Por qué da 0? ¿Por qué 0? Sí, pero ¿por qué da 0? ¿Por qué es un 0 el número anterior? ¿Porque está en reposo? ¿O porque la velocidad es constante? O sea, ¿por qué cuando hicimos la derivada de RT, que era un 3, que no era un 0, nos dio 0? ¿Por qué era 3 o porque era constante? Esa es la razón. Porque era constante. Y entonces acá como el 0, simple y sencillamente, está claro que no depende del tiempo, como la velocidad es constante, la aceleración va a dar 0. Esa es la razón matemática. No es porque sea 0. No es por el número. Es por cómo se comporta en el tiempo, porque es una constante. Y siempre que usted trate de sacarle la derivada de una constante, lo que está diciendo es cuánto cambia. Si de antemano dijo que no cambia, pues ya sabe cuánto es el valor. Entonces esto vuelve a dar 0 metros por segundo al cuadrado, por I. Listo, y el jerk. ¿Por qué? Correcto. Esa es la respuesta correcta. Porque la aceleración, estamos viendo que es constante, y por tanto, su ritmo de cambio es no cambio, 0. Que sería la interpretación de no está cambiando la cosa. Entonces, jerk. Ya está. ¿Estamos claros? Muy bien. Resuelto ese ejercicio, pasemos a otro. Siguiente función, cojamos una función sencilla, una función lineal. R de t igual a 4t por i. Aquí voy a omitir las unidades, ¿sí? Para no aquí borrar la escritura, ¿de acuerdo? Para no aquí borrar la escritura, pero pues obviamente podríamos hacer análisis dimensional para saber qué unidades tiene el 4. ¿Está claro? Muy bien. Evidentemente se está en el sistema. Muy bien. ¿Cuánto da B de t? ¿Cuánto? 4 qué? Por i. 4 por i. ¿Alguien tiene dudas? ¿O tengo que hacerlo en Wolfram para que estén seguros? Ya ustedes lo hacen, ¿verdad? No necesitan que yo haga ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Está entendido o alguien no entendió? Si no entendió, levante la mano porque ya saben, a medida que voy avanzando voy acelerando el paso. Y esto cada vez es la misma declaración que lo tengo que repetir. O hable ahora, o ya. ¿Listo? ¿No entiende? Levante la mano y pregunte de una vez. ¿Qué no entendió?
Pues hagamos la derivada. ¿Qué hay que derivar? Esto. Entonces vayamos a Wolfram. Creo que aquí estaba. Entonces, acá en Wolfram, si ustedes vieron, pues la derivada está, en general él la escribe como una función genérica X, pero podríamos decirle que la haga en T, ¿sí? O sea, ese no sería el problema. Entonces, si la estamos haciendo así, pues entonces yo colocaría la función no 4t, sino 4x, cambiaría la variable para que él la entienda directamente, y yo le puedo decir que haga 4x. Eso. Que la derive. ¿Está claro? O sea, cambia la letra, el dibujo. No, con 4t lo hace, pero digo, él normalmente, su primera versión es como si estuvieran las variables escritas en X, Y, Z, etc. ¿Sí? Pero él lo hace. Y ahí está. ¿Está claro? Él entiende la variable. Si se la escribimos y le cambiamos aquí la X por la T, él entiende que la variable yo la cambié. ¿Sí? Entonces, derivada de 4t. Entonces él entiende que esta es la letra, esta es la variable, deriva respecto a esa letra. ¿Da? 4. ¿Listo? ¿Sí está entendido? ¿O todavía hay dudas? Lo que dijiste, pero no era bien cómo se escribe, cómo es que es más complicada la manipulación de Wolfram, algunos que pierden eso. Sí. ¿En qué sentido? Pues les estoy diciendo, a ver, cerremos aquí. Cuando nosotros derivamos esto, se derivan ambas cosas, pero es que esto es una constante. Y la derivada de y respecto a t te va a dar 0. Y te queda hacer la derivada de la función. Entonces, derivar para llegar a b hay que derivar la r. Bueno, hagámoslo más despacio. Aquí. Si yo digo que voy a derivar para hallar la b, tengo que derivar respecto al tiempo la r. Yo lo que estoy diciendo es que debo derivar respecto al tiempo, paréntesis, ¿qué cosa? Lo que es equivalente a r. La función 4t, un paréntesis, y la i. Eso es lo que yo debo hacer formalmente. O sea, ese es lo que se llama el paso a paso. En Wolfram yo les mandé a abrir a ustedes una cuenta. Entonces, si quieren el paso a paso, que no lo estoy ejecutando yo aquí porque yo no abrí mi cuenta, sino que entro directo. Si quiero el paso a paso, pues entonces entro por la cuenta y esta me permite hacer todos los pasitos. Ese detalle, por economía de tiempo, de clase, pues yo me lo salto, pero ese lo puede hacer usted si abre la cuenta y mide el paso a paso. ¿Listo? Entonces, si yo derivo esto, realmente tendría que derivar esta cosa y esta cosa. La derivada de una constante ya sabemos que da 0. ¿Sí? Entonces, realmente lo que me queda es, esto es equivalente a la derivada respecto al tiempo solamente de los 4t. Y por la i, eso es todo. Ya me salté por lo menos un par de pasos. ¿Sí? Y esta derivada de 4t fue la que nos dio 4. Las unidades del 4 obviamente las sacamos con análisis dimensional. ¿Está claro? Eso es. Entonces ya tenemos el 4. Seguimos. ¿Cuánto da la aceleración? A de t. ¿Qué hay que hacer? Pues derivar la anterior, ¿no? ¿Cuánto da? Pues 0. Porque lo que está diciendo ahí es que tiene una velocidad constante de 4 metros por segundo, eso es todo. La velocidad es constante, por tanto, no cambia la velocidad, por tanto, el concepto de aceleración, que indica que tanto cambia la velocidad, y estoy afirmando que no cambia, pues me significa números de 0. Esto da 0. ¿Sí? 0i.
¿Y el jerk? ¿Sí? ¿Sí? Eso es todo. No significa otra cosa. Muy bien. Sigamos. Una más compleja. RT 6t a la quinta potencia. Y listo. Calculemos la velocidad instantánea. ¿Cuánto me da? ¿Lo escucho? Fuerte. Sin miedo. Tranquilo que estoy botado. Ahorita no pongo cero. ¿Ah? 30t a la 4. Perfecto. Ya está. ¿Lo hacemos en Wolfram? ¿O no es necesario? ¿Sí? Como para que veamos cómo se escribe en Wolfram. Listo, no hay problema. Estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto dije que era? 6t a la 5, ¿no? 6t. Y hay que colocar a las 5, entonces aquí vamos a colocar esta, pero aquí le cambio este dato. Ya está. ¿Sí? Ahí está. 6t elevado a la 5. ¿Ok? Y ya, se la calcula. Ahí está, 30t a la 4. ¿Ok? Siempre es bueno ver que esta expresión corresponda a la idea que nosotros tengamos, porque si uno se equivoca en la escritura en Wolfram, cuando él la transcribe, él le dice, yo la estoy entendiendo así. ¿Es esto lo que quieres que haga? Bueno, Wolfram todavía no habla, pero pronto le van a poner voz. Eso está dentro de los procesos. ¿Sí? Por aquello de que hay que darle capacidad para diferentes poblaciones. Por ejemplo, un invidente, ¿cómo sabe lo que está haciendo Wolfram? Pues Wolfram le habla. Dice, yo estoy entendiendo que me escribiste que calculara esto. ¿Es correcto? ¿Sí? Esas capacidades se están desarrollando. ¿Sí? Ya está. 30t a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ahí está la aceleración. ¿Cuánto va a dar? 120t a la 3. 120t a la 3. ¿Y cuánto va a dar el jerk? El jerk 360t a la 2. Y si quisiéramos seguir calculando derivadas, pues seguimos. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? ¿Por qué Yerda No le escuché bien. ¿Por qué el Yerda Pues está, ¿qué es el jerk? La derivada de la aceleración. ¿Cuál es la función de la aceleración? Esta. Si deriva 120t a la 3, baja el 3, multiplica 120 y la potencia se disminuye en 1. Esa es la regla que hemos venido aplicando todo el tiempo. Para las potencias esa es la regla. ¿Listo? Si la quieres conocer. Ya, eso es todo. ¿No es más? Y si no, pues se lo escribes ahí. Wolfram te da la respuesta. O sea, te la calcula. Te evita el problema de memorizarte la regla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene preguntas? Veo algunos ojos así que no me entienden, o sea, eso la práctica, ¿no? Uno mira los ojos y dice, no me está entendiendo. Le da pena decírmelo, pero no me está entendiendo. Ok, estamos bien, 360 al cuadrado. Y podría ser más, pero bueno, no queremos. Ya si quiero saber un número, pues digo, bueno, ¿cuánto será la posición al cabo de 3 segundos? Pues reemplazo el valor allí y se acabó la historia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos. Hagamos una más complicadita. Ya como para hacer el último ejercicio con Wolfram, ya se dieron cuenta que las diferentes derivadas, las diferentes funciones, pues, adquieren
las funciones respectivas mediante la operación de derivación. Hagamos un polinomio o una cosa un poquito más complicada. ¿Qué sé yo? Hagamos algo así como R de t. Esta la vamos a encontrar seguramente, muy frecuentemente la vamos a encontrar cuando lleguemos al tema de ondas. Vamos a encontrar que la posición del cuerpo la podríamos describir algo así como 4 seno de 3 t. Así, sencillita. ¿Ok? Podemos complicar más. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto? ¿Me dicta? 12 coseno de 3t. Ya está. Ah, bueno, a esto me le faltaba aquí la dirección, ¿no? ¿Ya? Escribo el Wolfram. ¿La hago el Wolfram? 4 seno de 3t, la derivada. Esta me puede servir. Vamos a ver si la entendió. ¿Sí? ¿Listo? Siempre verifique con esta. Que lo que le quede en el paréntesis sea realmente la derivada que usted quiere. Es la sintaxis de Wolfram. Si le quito un espacio o no se lo quita, él entiende, traduce de otra manera. Entonces uno tiene que verificar que la expresión que le está escribiendo es la que uno tiene a mano. ¿Sí? Y ya, está. 12 coseno de 3t. ¿Quieren ver cómo es la función de posición? Porque se supone que el cuerpo se mueve en una dirección, miren. Va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Eso es todo lo que él hace. Lo hace así. ¿Lo quieren ver? Pues escribamos esto en FET. Creamos la función en FET y vemos cómo se mueve el hombre. ¿Les parece? Hagámoslo. Entonces, creo que podemos irnos por aquí. Y buscamos FET. FET. Tenemos a que cargue. Y busquemos el nombre móvil. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el nombre móvil? Siempre me pierde. ¿Lo vieron? Yo no lo vi. ¿Qué me pasó? Aquí está. ¿Qué pasó? Ah, sí. Preparación, ¿no? Entonces nos vamos aquí. ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Calculador de funciones, ¿sí lo ven? Ahí arribita. Y aquí yo puedo escribir la función.
¿Cómo era? 4 seno de 3t. ¿Sí o no? No, la posición. 4 seno de 3t. Entonces, una pequeña modificación. Entonces, ese 2 no lo necesito. Aquí adentro es un 3. Y en lugar de 7 es un 4. Ya está. Es la función, ¿verdad? 4 seno de 3t y le decimos al señor, muévase. Ah, perdón. 4 por seno de 3t. Hay un error aquí. No ve el 3, creo que hay que colocarle 3 por t. Si no, no lo interpreta. ¿Dónde está el por? Ahí está el señor, moviéndose como una función 4 por seno de 3t. ¿Sí lo ven? Ahí están cambiando todas las posiciones, van y vienen, como está moviendo el señor, pero la velocidad también va y viene. Ah, ya la dañé. Ahí está. Solo que yo quiero que esto me deje ver acá. Ahí va. Observen que mientras la posición avanza hacia la derecha, la velocidad va como para revés, ¿verdad? O sea, cuando esta sube, esta baja. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Ahí está. ¿Quieren ver esa función? Ah, muy sencillo, pues hacemos lo mismo, pero acá en la gráfica. Y les da la grafiquita. Pueden jugar con eso. Yo simplemente lo voy a hacer así. Me voy a ir acá. Fed, no. Y aquí tengo la función. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Sí, eso es todo. Esa es la derivada, por tanto, esta es la función de ¿qué? ¿De posición o de velocidad? Esta gráfica es de velocidad, porque él me está graficando la derivada. Pero si yo quisiera escribir no la derivada, sino la función, pues entonces le quito derivada y le digo plot. Y entonces me da la otra gráfica. ¿Queda claro? Bueno, ahí paso a paso pueden ir haciendo las cosas. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Vamos acá. Vamos ahí. Aceleración. A de t. ¿Cuánto dio? Menos 36. Otra vez seno. 3t. Y. Hay cosas que se repiten. Como por ejemplo, seno de 3t. Y esto es una fracción. Entre 4 y 36 hay una relación, ¿no? 9 veces. ¿Sí? O sea que yo podría decir que esto es lo mismo que menos 9 veces la función r de t. ¿Qué significa el menos? Que mientras el seno sube, la aceleración da justo al revés, pero 9 veces más grande. Eso cuando veamos ondas vamos a llamarlo desfase. Tiene un desfase de 180 grados, o sea, mientras uno va para allá, el otro va en sentido contrario. Entonces, si se acuerdan que izquierda y derecha para nosotros era un concepto que solamente eran unas palabras, bueno, ahorita sabemos de que izquierda y derecha, y voy hacia la derecha y voy hacia la izquierda, ¿sí? Se puede escribir de esta manera. O sea, yo matematizo mis palabras. Por eso es que yo digo que ese es el lenguaje en el que hablamos los físicos. Y llegamos a poderlo escribir con expresiones matemáticas, o sea, en un lenguaje más preciso. Eso es todo. ¿Sí? En general, lo que hace literatura y todo esto no nos entienden. Ellos creen que no vamos a ser capaces nunca de escribir, no sé, la hojarasca o 100 años de soledad en formas matemáticas. Sí lo vamos a hacer.
Pero va a ser bien aburrido. ¿Sí? No se le va a sentir el mismo sabor que leer el libro. ¿Sí? Pero que lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer. ¿Sí? En una época decían de que la música solamente se podía interpretar con los instrumentos y ahorita usted tiene el MP4, igual lo disfrutan. ¿Y cómo cree que se hizo? Pues con física, ¿con qué otra cosa se iba a hacer? Con física. Encontramos los algoritmos tarde o temprano. ¿Listo? Eso puede ser decepcionante para algunos, pero es que así es. Y la ventaja de eso es que antes, entre una de las tantas ventajas es que antes un concierto de Mozart solamente lo podían disfrutar los que iban cuando estaba Mozart tocando. Ahorita casi que cualquiera. Coge el 24 y lo escucha. Entonces, para algo sirve la física. ¿Sí? Por lo menos para democratizar las cosas. ¿Sí? Si le quieren dar sentido político a la física. Esa es la razón por la cual decimos, queremos avanzar. Lo primero que decimos son, denle buenos juguetes a los físicos. ¿Para qué? Para que jueguen un rato. De ahí sale algo bueno. O bueno, de ahí salen cosas. El que sea bueno o malo depende de quién las use. Porque pues así también inventamos la bomba nuclear y pues, eso a muchos no les gusta, ¿no? Sobre todo cuando se las dejan caer sobre sus cabezas. Como en Hiroshima. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? No es la física, es como la uses. ¿Sí? En lugar de hacer una explosión tan rápida como se hizo en Hiroshima, la podemos hacer controlada y pues tenemos electricidad, agua caliente y todo ese tipo de cosas. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, el mismo conocimiento, pero depende cómo lo quieras usar. O sea, el problema de cómo se usan las cosas no es problema de los físicos, nosotros les resolvemos el problema. Y es a través de matemáticas. Muy bien, ahí tienen otra. ¿Y el jerk cómo les da? Igual, menos 108 por coseno de 3t por i. Ya está. Evidentemente podemos ver de que el jerk está desfasado a 180 grados con la velocidad. ¿Por qué? Pues por la función coseno. Se da uno con. ¿Y qué tantas veces? Pues ¿sabe qué factor es? Sí, sí, es evidente, ¿no? Esas son las cosas que nosotros buscamos. Para estar seguros que es lo que estamos viendo. Bien, este es un caso que verán más adelante, ya casi al final del curso, cuando veamos ondas, oxidación de gente. ¿Sí? O sea, sigue siendo cinemática. Y hay muchas más, claro está. No es la única. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora vamos a hacer el camino al revés. Porque es que nosotros, todo parte de que yo conozca la función posición, o sea, que conozca RT. Si no conozco RT, ando como medio perdido, porque no tengo de dónde arrancar. La pregunta es, ¿y si yo conociera BDT y no RDT, qué puedo hacer? Hacer un proceso diferente. Y eso se llama, mágicamente, integral. ¿Sí? La integral les asusta a muchos. Particularmente porque el dibujo que usamos, pues parece una serpiente, ¿no? Una cosa así. Entonces, ya aprendemos a hacer eso. ¿Sí? Vamos a quitarles el miedo con estas serpientes. Entonces vamos a hacer el proceso al contrario. Vamos a partir de la siguiente idea. Arranquemos desde la idea de que tenemos un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Ya lo hemos trabajado. Entonces digamos que tenemos un cuerpo con velocidad constante, así, o sea, R de t es, pongámosle aquí, 5 metros por segundo por t en la dirección i. ¿De acuerdo? Una ecuación sencilla. Bien. Hagamos la grafiquita. ¿Les parece? Entonces, si nos olvidamos de las unidades, que digamos eso no es lo importante ahora, la gráfica de posición contratiempo va a ser así. Obviamente esto es x de t, ¿no? Es x, ¿no? Cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? 0. Estamos aquí parados. Cuando t vale 1, ¿cuánto vale la posición? 5.
Pues qué sé yo, 1, 5, ya está. Ahí está el punto. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando vale 2, ¿cuánto vale la posición? 10. El doble. El doble. El punto está aquí. O sea que esto va a dar así. Así es la gráfica posición versus tiempo. El cuerpo se aleja todo el tiempo. ¿Sí? Arranca en 0 y se va. Eso es todo. Pero se va a un ritmo constante. Cada segundo avanza 5 metros. Está bien. Movimiento con velocidad constante. Ahí está. Función lineal. Ok. Hallemos la velocidad instantánea. ¿Cuánto da? ¿Alguien dijo 0? ¿Están de acuerdo? La función es 5t. Olvídense las unidades. Por eso a veces no las escribo, porque las letras no eran, ¿no? O sea, L es unidades, eso no. ¿Sí? Entonces 5t es la función. Y si deriva, 5. Obvio, 5 metros por segundo. Entonces esto es 5 metros por segundo y ya está. Hagamos la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Cómo nos da? Pues así. Tiempo, velocidad en X. ¿Listo? En t igual 0, ¿cuánto es la velocidad? 5 metros por segundo. ¿Eh? Yo sé que eso a algunos nos confunde. ¿Cómo así? El cuerpo está quieto, pero sí tiene velocidad. Sí, ¿cuál es el problema? Es que lo uno, ¿qué tiene que ver con lo otro? Es que la velocidad es cómo cambia. Mientras lo otro es dónde está. Son dos preguntas distintas. ¿Listo? Es obvio, para que el cuerpo pase de un lugar a otro, si no tiene velocidad, pues no puede cambiar de posición. Entonces debe tener una velocidad. Para que primero sea 0, después 5, después 10, después 15. O sea, la velocidad está ahí, innata, intrínseca. Entonces, cuando t va en 1, esto va en 5. Cuando t va en 2, esto va en 5. Cuando t va en 3, esto va en 5. O sea que la gráfica es esta. Muy bien. Se hace uno la pregunta, ¿y qué tal que yo conociera la velocidad? ¿Puedo conocer la función posición? Ah, es otra historia. O sea, ¿cómo sabiendo la velocidad conozco la posición? Entonces, vamos a llegar a la noción integral, ¿sí? Pero vamos a construirla, ¿sí? Si yo quiero saber esto, que el cuerpo está aquí en 5, ¿cómo obtengo este 5? Pues yo digo, ¿cuánto se desplaza? En el primer instante de tiempo, o sea, en el intervalo de tiempo de 0 a 1, se gastó un intervalo delta t igual a un segundo. Como la velocidad es constante, entonces se desplaza delta x igual a el valor de velocidad, o sea, bx, por delta t. Eso son 5 metros por segundo por un segundo. Eso me da 5 metros. O sea, he encontrado la manera de describir esta posición, pero a partir de la gráfica. ¿Sí? O sea, el cuerpo se mueve con esta velocidad en ese intervalo de tiempo y eso me da este número. Formalmente yo multipliqué la Bx por la Bt. Entonces la Bx va en la vertical, el delta t va en la horizontal. Si ustedes ven, esto es rectangular. O sea que lo que yo calculé realmente fue esta área. En la gráfica. Entonces, ¿cómo calculo la posición? Calculo el área. Respuesta. Quiero saber a los 2 segundos este valor. Que ya lo sabemos, yo sé que es 10, pero digamos, si no lo supiéramos, ¿cómo sé esa posición? Pues miro el desplazamiento adicional. Hasta 2. ¿De acuerdo? Y como el 5 sigue igual, pues realmente lo que tengo que hacer es agregarle este pedacito de área. O calcular el rectángulo completo. ¿De acuerdo? Entonces quiero calcular el desplazamiento, que no es la posición,
porque acuérdense que posición y desplazamiento son dos conceptos distintos. Están relacionados, pero son distintos. Entonces, si yo multiplico velocidad por intervalo de tiempo, obtengo el desplazamiento. Bueno, esta noción que ven ustedes aquí, que son unas áreas, básicamente es la noción integral. ¿Listo? Ahorita se recuerdo, con más detalle. Pero esa es la noción básica de la integración. O sea, si yo tengo la función que salió de la derivada, porque acuérdense que la b salió de la derivada aquella, pero no conozco la función primitiva, o sea, de donde nació, la primigenia, no la conozco, y la quiero hallar, tengo que hacer una cosa. Primero, integrar. Pero la integración no me da la función directa, no me da x de t, me da delta de x, que es distinta. Bueno, pero ¿qué es delta de x? Pues recordemos que la delta de x no es otra cosa sino x de t menos x cuando t empieza en 0 o inicial. Ya está. Eso es lo que es desplazamiento. Es el valor posterior menos el que con el que arranca. Ah, entonces es fácil hallar x de t. Despejo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué será x de t? Será la posición inicial más el desplazamiento. Ya, eso es todo bien. Entonces, escribamos eso ahí, en otra página. Entonces, x de t es la posición inicial, ¿sí? Llámelo I, más el desplazamiento. ¿Y cómo calculo el desplazamiento? Pues para el caso que nos ocupa, multiplicando la velocidad por el intervalo de tiempo, en concreto. Pero en general, es calculando el área bajo la gráfica. Y el área bajo la gráfica lo hemos llamado la integral. Entonces, ¿cómo hallo la posición? La posición en cualquier instante de tiempo se halla sumándole la posición de arranque de la inicial, lo que dé la integral. Eso es palabra. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, realmente esto me da xy más, en el caso que me ocupa, b de x por delta t. Pero es que esto, llamado desplazamiento, se halla... ¿Cómo es que me devuelvo? Ya se me olvidó. Hallando un área. ¿Ok? Yo sé que todavía no les escribo la integral, pero realmente lo que tienen enfrente es una integral. Una integral de una constante, que es diferente. ¿Ok? Bueno, vamos a llegar a la noción integral porque es necesario poder refinar esta idea. Pero para eso necesitamos una función más complicada. ¿De acuerdo? Una función más complicada. Para que se pueda visualizar. Entonces, tomemos esa función. Hagamos la siguiente situación. Ok. Supongamos que usted tiene una función de velocidad. Primero hagamos la gráfica. Velocidad en x respecto al tiempo, que arranca así. 0 y va creciendo. Ejemplo, este. Ahí está. Así se comporta la velocidad. Arranca en 0, cuando yo la suelto. Y a medida que transcurre el tiempo aquí, aquí, y, o sea, cuando pasa por ahí, cada vez va más rápido. Es una función lineal. Muy bien, tengo la función de velocidad, no la de posición. Entonces, ¿cómo sabiendo la de velocidad, obtengo la de posición? Ese es el problema. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué hace? Pues repite, eso siempre lo hacemos en ciencia, siempre cuando queremos resolver un problema complejo, primero resolvemos uno ridículo, o sea, sencillo.
No demasiado. ¿Por qué? Porque yo necesito poder aplicar lo que ya sabía y hacer una pequeña variación. Y así voy avanzando. Despacito. Así es la cosa. Si usted se le mete de frente al toro, pues lo coge y lo correa. Eso es todo lo que pasa. Uno lo que aprende es, primero con una vaquilla, ¿sí? Con una bicicleta, aprende uno a hacer el quite. Y cuando ya está entrenado, pues se puede ir y se le mete de frente al toro. Pues sí, ya sabe cómo sacarle el quite. Pero si usted se le va de frente sin saber qué es lo que le toca hacer, lo coge y lo carga. Todo lo que pasa. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Newton nos enseñó, ¿recuerdan cómo llegamos a derivar? Cogiendo intervalos de tiempo chiquiticos. Entonces, cogamos un pequeño intervalo. ¿Qué sé yo? Por aquí. Desde aquí hasta aquí. Quiero calcular cuánto se desplaza el cuerpo entre este punto de valor TI más este que es más adelante, TI más delta T. O sea, con un poquito adicional. La idea es que el delta T lo voy a reducir a 0. Pero inicialmente lo pongo más grande. Y si uso la misma técnica anterior, se la recuerdo, ver atrás. Yo calculo es un área. ¿Listo? Donde el delta T era esto. ¿Sí? Entonces yo estoy calculando esta cosa. Muy bien, hagámoslo acá. A ver si aprendo por fin. Adelante. Ahí vamos, listo. Entonces yo tengo que calcular, con mi técnica para calcular el desplazamiento, tengo que calcular ¿qué cosa? Un área. Entonces esa área va a ser esta. ¿Sí? Si lo quiero calcular con el rectángulo anterior, pues realmente lo que yo voy a venir calculando es como esto. Yo creo que se dan cuenta que no me cuadra. Porque el rectángulo da más grande que el área que daría la línea roja hasta el piso. ¿Sí lo notan? Fíjense, lo voy a marcar con rojo. O bueno, ¿con rojo? Sí, con rojo. El área que quisiera calcular es esta. Que tiene una forma rara. No es un rectángulo. Es un trapecio, para el dado caso. ¿Sí? Tiene forma de trapecio. Pero no me voy a enredar con la fórmula de trapecio. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Sí? Un poquito macheteado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a asumir que yo me acerco mucho al valor del área del trapecio si calculo un área distinta cercana del trapecio, la del rectángulo. Que obviamente se va a pasar. ¿Sí o no? Se va a pasar. Porque va a estar por encima. Entonces, lo que yo digo es que en este intervalo de tiempo, ¿sí? Yo podría tratar de calcular de mejor manera si calculo el rectángulo, pero ese rectángulo se me va a pasar. Entonces, el problema radica es que cuando estoy aquí parado, el valor de la velocidad es este. Cuando estoy aquí parado, el valor me cambió. Y cuando estoy acá, pues es otro valor distinto. Ese es mi problema, es que la velocidad no se me está quedando quieta. Para poder utilizar la noción del rectángulo. Pero aquí podemos hacer un truco, por lo menos aquí, con esta gráfica. Y es, yo sé que si calculo con TI más delta TI, el rectángulo me va a dar más grande que el área que quiero calcular. ¿Sí lo notas? Pero, por otro lado, si calculo con TI, el rectángulo me daría aquí abajo. O sea, me da más pequeño que lo que quiero calcular. Entonces, en una me paso y en la otra me falta. Aquí es donde el promedio muere. ¿Sí? Más o menos, esto se llama la técnica del cañonero. Eso, si va a ser balística, pues le dicen, pégale. Se pone el cañón, lo inclina, dispara. Y mira dónde se pasó. ¿Sí? Entonces cambio el ángulo. Y otra vez disparo. No llegué.
Entonces coloco en la mitad de los dos valores. Y si no depende, si la cantidad que después me falta, si coge el promedio, le pega. ¿Es así? Uno tasea. Entonces, está claro que si lo cojo aquí, fallo, y si lo cojo allá, fallo. Entonces, lo sustituimos por un valor que sería este, el que está en la mitad. Y si ven en el de la mitad, de aquí para acá se pasa, pero de aquí para allá le falta. Si yo sumo los dos, lo cuadro. ¿Listo? Pero ojo el truco. Para calcular el área, ¿sí?, del trapecio, sin meterme en la fórmula del trapecio, lo que yo hago es que me le acerco. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Entonces, quiero calcular el desplazamiento que hay aquí. ¿Listo? Entonces llamemos esto delta xi. Eso es todo. Porque estoy haciendo el examen. Entonces, primero lo que voy a hacer es que voy a multiplicar el valor de BI, ¿sí?, el valor de BI, ¿sí?, que lo puedo asumir, un valor BI por el delta T. Todos me dirán, pero eso no es exacto, profesor. Sí, yo estoy reconociendo que no es exacto. ¿Sí? Peor habría sido si yo en lugar de coger TI y delta T lo hubiera hecho desde aquí. Miren cuánto habría sido el error. Mucho más grande. Entonces, ahí está el truco. O sea, entre más grande coja el delta T y calculo con esta fórmula, entre más grande sea el delta T, más me equivoco. Entonces, es evidente cómo lo puedo corregir. ¿Haciendo qué cosa? Delta T pequeño. Eso tiene su consecuencia. Y es que si yo divido esto en muchos pedacitos, ¿sí?, pedacitos muy pequeñitos, para calcular el área en cuestión me va a tocar calcular cada pedacito pequeño de estos. ¿Listo? Entonces supongamos que usted quiere calcular todo esto, desde T1 hasta T2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pequeños intervalos, vamos a cambiar aquí el color para que esto se vea mejor, naranja. Entonces yo voy a calcular, para esta área voy a calcular este pequeño rectángulo, después el que le sigue, después el que le sigue, después el que le sigue, ¿sí? Para llegar desde aquí hasta acá, ¿sí? Pequeños rectángulos, todos. ¿Cuántos me salen? Pues eso depende, se aplica la regla de Jack, el destripador, ¿no? ¿En cuántos pedazos queda? Eso depende del golpe. Si parto en 100 pedazos, me toca sumar 100 pedazos para recomponerlo. Si parto en 10, pues me toca sumar 10. Pero ya sabemos la diferencia entre sumar 10, que son pocos pedazos, intervalos grandes, errores grandes, o 100 pedazos, intervalos pequeños, errores pequeños. Uno puede decir, pero esto no se compensa, profesor. Si usted coge y comete un error chiquitico, pero lo amplía 100 veces, ya nosotros sabemos que hay propagación de error, entonces no daría pronto lo mismo, pues habría que averiguarlo. Uno podría sospechar que sí, pero podría ser que no. ¿Sí? Entonces, eso lo que uno hace es eso. Entonces, uno toma pequeños pedazos delta xi para calcular este triángulo es el que voy a calcular. Voy a calcular delta x. Entonces digo que delta x, lo voy a hacer sumando muchos pedacitos. Delta x y x. ¿Cuántos? Pues, cuantos quieras. Entre más pedazos, más pequeño el pedazo, menos el error. Entonces vamos a colocar desde i igual a 1, y siendo exagerado no voy a coger ni 10, ni 20, ni 100. Voy a coger una cantidad indeterminadamente grande hasta que la cosa sea buena. ¿Recuerdan cuando hicimos la derivada? No cogimos 0. Cogimos una décima, una centésima, una milésima, una millonésima, hasta que ya era suficientemente claro cuánto iba a dar.
Y entonces ya entendiendo eso, nosotros decimos, ahora si nos vamos al 0, ya sabemos cuánto da. O sea, uno extrapola. Aquí hacemos lo mismo, entonces aquí esto va a ser hasta indeterminadamente. Bien, ahí está la idea de cómo logramos acomodar bien el trapecio. Bien, realmente esto es aproximado, no es igual, es exactamente, o sea, el triángulo del trapecio a punta de rectángulos, si lo sumo todos, es aproximado. Si quiero que sea exacto, entonces yo lo que hago es un paso al límite. Para que sea exacto, yo digo el límite. ¿Y qué es lo que reduzco? Esto es t. Cuando delta t tiende a 0, ¿de qué cosa? De esa suma. De esa suma. De i igual a 1 hasta indeterminadamente grande, tantos como necesite. De la suma de todos los pedacitos, eso da exacto. Pues señores, frente a ustedes está la definición que tanto les asusta. ¿Sí? Reescribámosla. ¿Qué es delta X? Es esto. ¿Sí o no? ¿Qué es delta X? Eso. Entonces, si reescribimos eso, nos va a dar así. Hagámoslo en grande. Entonces, delta X, el desplazamiento, me va a dar como el límite cuando delta t tienda a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta indeterminadamente grande de todos los delta xi. Reescribimos eso teniendo en cuenta que delta xi lo hicimos como bi por delta t. Eso era, ¿no? Estamos haciendo rectangulitos. Y los rectángulos son ese producto. Entonces, si lo sustituyo, esto me va a quedar como el límite cuando delta t tiende a 0 de la sumatoria de todos los pedazos de los productos bi por delta t. ¿Listo? ¿Esa es la idea? Pues esto se escribe corto así. Lo que da esa suma se llama la integral, o sea, el total. ¿De qué cosa? De la b que sabemos que está cambiando. ¿Se acuerdan que iba cambiando de valores? O sea, b de t. Y digo b de t porque en cada t el valor de b era distinto. Entonces, b depende de la función como va cambiando. En este caso era lineal, pero como va cambiando, la que sea. Y en lugar de delta t, pues uno cambia en el símbolo lo que llama un delta t tendiendo a 0, un diferencial. Tan pequeño como se requiera. ¿Listo? Y esta integral, así se llama la integral indefinida. Para saber exactamente delta x, yo sé que en la gráfica nosotros no arrancamos en cualquier lugar, sino que arrancamos en t1 y terminamos en t2. Siendo t1 el valor de arranque, que sé yo, 13 segundos, y t2 el valor donde termina, 14, 15, 24, donde sea que esté. Estos son datos bien definidos. Entonces, esto que tienen aquí es la definición de la integral. ¿Y qué nos da? Desplazamiento, no la función posición. Falta el último paso. Aprovechamos que habíamos dicho que el desplazamiento era la función de posición x en t menos la posición en el dato inicial. ¿Está claro? Para nuestro caso, el dato inicial es t1 y el dato final es t2. ¿De acuerdo? Entonces, la función posición en t será para nosotros la posición en t1 más lo que dé la integral b de t por d de t desde t1 hasta t2. He ahí la fórmula. ¿Qué involucra calcular una integral? Porque no vamos a hacer una suma. ¿Listo? Ahí hay algo, espera, coloqué algo que no es necesario. Aquí este vectorcito sobra. Porque yo separé dirección de magnitud.
¿Estamos claros? Bien, preguntas. Ahorita hacemos ejercicios. Con las integrales, usamos Wolfram para que nos hagan las integrales. Ese no es el problema. ¿Sí? Pero para las ¿Sí? integrales son únicamente con los límites, ¿no? Sí, igual que la noción derivada es otro límite. Son ciertos límites. No todos los límites convergen. Los que convergen tienen estos nombres. De todos los límites posibles, hay unos que convergen y otros que no. Decir que converge es que da un valor finito o una función definida. Eso significa converge. También hay otros que no dan ni una cosa ni otra, entonces esos no son los que estudiamos. De todos los límites posibles, escogemos dos clases particulares. Uno, el límite de unas razones, y el otro, el límite de unas sumas. Ya, eso es todo. Hay más límites de muchas otras cosas. Pero esto resulta ser muy útil. De toda la gama, estos son los útiles. Bien. ¿Está claro? Muy bien, entonces volvamos a nuestro problema original. ¿Les parece? Entonces, nuestro problema original, vamos a ver si no me pierdo otra vez, que todavía no lo sé usar. Atrás. Ok. Pongámosle una función, porque aquí yo lo que hice fue una gráfica. ¿Listo? Coloquémosle a esto métricas. Entonces, escribamos una función específica que tenga esta forma. Entonces, ahora sí, vamos para adelante. Listo, más adelante. No, tengo que agregarla, ya está. Entonces, coloquemos esta función. B de t es 3t. Listo. Me quité la parte direccional porque no la estamos manejando. Cuando la necesitamos, le colocamos la lista. ¿Listo? Vamos a la derecha. Listo. Entonces, esta es la función b de t igual 3t. ¿Ok? Hagamos la gráfica para que la tengamos de presente. Entonces, rápidamente me dicen los valores. En t y en b. En t igual 0, ¿cuánto vale? 0. En t igual 1, ¿cuánto vale? 3. En t igual 2, 6. Vamos aquí. Vamos aquí. Y dejémoslo hasta aquí, hasta 3. Vamos en 9. Vamos por aquí. O sea que la gráfica se comporta así. Bien. Yo quiero saber el desplazamiento entre t igual 1 y t igual 3. Formalmente, ¿qué tengo que hacer? Si quiero saber el desplazamiento desde el instante de tiempo t igual 1 hasta el instante de tiempo t igual 3, ¿qué tengo que hacer? Calcular el área que están viendo esto entre ustedes, o sea, el trapecio. ¿Sí o no? Yo tengo que calcular ese trapecio. O sea, esta figurita habría que calcularla. Y eso me daría el desplazamiento que quiero. ¿De acuerdo? Entre el instante de tiempo t2, 1 y t3. Como ejercicio particular, podría ser entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 0 y 3, o sea, entre cualquier par de tiempos. Este para mí será el tiempo inicial y este será mi tiempo final. O T1 y T2, como quiera llamarlo. Da igual. ¿Estamos de acuerdo? Pero no voy a calcular el trapecio porque no se trata, por lo menos en el ejemplo que les estoy colocando, no me interesa que ustedes hagan la geometría. En otros ejercicios habrá que hacerlo, pero en este no quiero que se enfoquen en la geometría. Pero lo cierto es que tengo que calcular esa área. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se calculaba a través de integrales esa área? ¿Cómo? Integrando, ¿verdad? Entonces se calcula, entonces calculemos la integral. Entonces delta x, que es lo que quiero calcular aquí, que es esa área, será la integral de la función
3t por dt. Eso es lo que debo hacer. Sí, yo sé que ven ahí unos dibujos raros, pero eso lo hace Wolfram. Entonces digámosle a Wolfram que lo haga. ¿Listo? Entonces integremos. Entonces vamos por acá a Wolfram. ¿Listo? Ya no necesito derivadas, sino las integrales. Aquí como me devuelvo, pero no sin cálculo. Aquí está. Entonces vamos a cálculo y yo necesito integrar. Estoy en cálculo. ¿Sí? Y voy a integrar de manera indefinida. Y después hacemos de manera definida. O sea, primero voy a usar este y después este. El comando cambia, ¿sí? Aquí dice integrar esta cosa, pero aquí dice de dónde a dónde. Entonces, primero damos la indefinida para aprender a hacerla y después le ponemos definida. Entonces hagamos esta. ¿Ok? Entonces es importante aclarar qué es lo que le debo colocar. Pues usemos la variable en t. Entonces esto va a ser una t. Y aquí vamos a integrar es 3t, ¿no? Era nuestra función. T. Entonces, integral 3t de t. Ya la identificó, entonces le digo, hágala. Ahí dice, integro 3t de t. Que era lo que teníamos por acá, ¿sí o no? 3t de t. Fíjense que no tengo límites. Y me dice, ¿cuál es la fórmula de cálculo? Me dice, te va a dar 3t al cuadrado dividido entre 2 más una constante. ¿Listo? 3t al cuadrado más dividido entre 2. ¿Sí? Fíjense que es casi al revés de lo que habíamos hecho. Cuando derivábamos, la potencia bajaba en 1. Cuando integro, la potencia me sube en 1. ¿Sí? Pero cuando derivaba, la potencia bajaba a multiplicar. ¿Sí? Cuando integro, la potencia pasa a dividir. Casi al revés. No decimos que es el proceso contrario, decimos que es el cálculo de la función primitiva, porque como no es estrictamente igual. Pero sabemos cómo ir y volver, lo que significa. Lo hacemos hacia adelante y pues nos devolvemos si queremos. Listo, entonces la función da 3t al cuadrado sobre 2. Ok, la quieren hacer no indefinida, como la acabo de hacer, esto es una integral indefinida, o sea, la función. ¿Sí? Cuando quiero conocer la fórmula, la hago indefinida para conocer la función. Y cuando quiero el número, pues simplemente la coloco definida. Entonces, volvamos a los ejemplos. Podría irme atrás. Por aquí atrás. Está el palito. Más atrás. Están los ejemplos. Aquí. Entonces vamos a hacer integral definida. O sea, lo mismo, pero vamos a decir de dónde a dónde. Entonces, bueno, nuestra variable no se llama x, se llama t. Entonces, para que no haya dudas, le vamos a devolver esto y lo llamamos t. T no arranca en 0, sino que arranca en ¿cuánto? En 1. Entonces, en 1. Y no termina en pi, sino que termina en 3. Ya está, los límites están establecidos. Nuestra variable no es x, sino que se llama t. Y la función no es seno de x, ni mucho menos. Esto se llama 3t. ¿Sí o no? Entonces se le escribe 3t para que lo entiendan. Y quitamos el seno. No es seno. Ya. Y digamos que integre, a ver si la comprendió. Ya miramos. Listo, ya hizo el cálculo. Dio 12. O sea, el área del trapecio da 12 unidades. ¿Listo? Esa área que estamos calculando inicialmente
Ah, mire, ahí está. ¿Sí? Aquí el corto, ¿no? La gráfica arranca en 0, aquí está desde 1 hasta 3. ¿Qué está calculando? El área del trapecio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Así se hacen las integrales. No es tan horrorosa la cosa. ¿Sí? Sí, esto parece una serpiente, pero no pica. ¿Listo? Ahí está. Preguntas en este momento. Cada vez tengo más ideas y más términos y más nombres y operaciones y herramientas. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Así es. ¿Para qué les miento? Les digo que es una multiplicación cuando no lo es. Para que ustedes se vayan creyendo como Samper en una época. Estaba el presidente Samper en una exposición lo invitaron a la Universidad Javeriana. Yo estaba ahí en ese momento con la Javeriana. Y lo invitaron para que hablara de ciencia y tecnología y si vieran los ejemplos tan estúpidos que colocó. O sea, se ve que lo que poco que le enseñaron fue sumas y multiplicaciones. El tipo no entendía más. No entendía que era integral ni cosas más elevadas. Entonces, cuando la gente cree que el mundo solo se maneja con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, estamos en serios problemas. Porque hay muchas cosas que no se hacen así, se hacen con esto y con cosas más complicadas. Porque ese es el lenguaje refinado al lenguaje matemático, eso es todo. Y si no lo maneja el que toma las decisiones, pues realmente yo dudo mucho de la calidad de las decisiones que está tomando. Pregunta. Profe, ¿y cómo a partir de la función velocidad que no está principio cuando determina la posición? Ya dijimos que hay que agregarle la posición inicial. Entonces esa es la famosa constante que toca agregarle. Entonces está claro que esto me está dando el desplazamiento. O sea, ¿cuánto se desplazó entre 1 y 3 segundos? Decimos 12 metros. Se desplazó y da a la pregunta, ¿dónde está? Que es preguntar cuál es su posición. Entonces hay que decir, bueno, hay que saber desde dónde empezó. Entonces si decimos, empezó en la posición X igual 0 metros, entonces le sumo 0 metros a los 12 de desplazamiento. O sea, está en la posición 12. Ese es el único caso en que coincide el valor de la posición con el valor del desplazamiento. Pero si yo digo, no, él empezó 4 metros adelante del sistema y se desplazó otros 12, entonces ¿en qué posición anda? Pues en 16. Entonces dice que las respuestas ya son distintas. Y eso matemáticamente es sumarle a la posición inicial lo que debe integrar. Dio 12, pues dio 12, eso es todo. ¿Está claro? Muy bien. Obviamente podemos jugar aquí, cambiar esto y decir, bueno, y si yo quiero saber cuánto se desplaza hasta 4, bueno, pues colóquele 4, eso es todo ya. ¿Cuál es el lío? 22,5. Ok, que ahí va a dar 16. Es que es una integral, señores, lo que están aquí. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué salió 45 medios? ¿Se acuerdan que la fórmula era 3t al cuadrado sobre 2? Bueno, eso fue lo que hizo. ¿Sí? ¿Sí la están cogiendo? Más o menos. Bueno, es que hay que hacer ejercicios, muchachos. O sea, hay que darle hasta que ya sé qué es lo que se repite. O sea, ya coge la regularidad. Cuando usted entienda la regularidad, realmente lo que entendió fue la integral indefinida. Eso es todo. Pregunte todo lo que quiera, que para eso lo contrataron a mí. ¿Listo? Si yo derivo o sea, el resultado me lo integral. Si yo derivo esa integral, ¿se supone que me debe dar la función velocidad? Bueno, primero definamos de qué función estamos hablando. Velocidad es para 3D. La velocidad es 3t, perfecto. ¿Y tú quieres hallar qué cosa? Yo le voy a integrar para hallar la función velocidad. Correcto. Para empezar, entonces, la integral de la velocidad no te da la posición, te da el desplazamiento. Y si yo le sumo la constante, Entonces te da la función posición. si yo le saco esa función posición, la derivada, Te vuelve a dar la velocidad. pero ¿y cómo me da? O sea, si me dio 12 y yo le sumo... No. Que ahí viene el tema. Cuando tú derivas en la función, no el número.
Y entonces, ¿cuál sería la función ahí? Pues la integral indefinida, ¿te acuerdas cuál fue la que nos dio? Ah, o sea, 13 cuadrado sobre 2. Deriva esa y ahí sí me da... y te da la velocidad. Si quieres hacemos el ejercicio, está bien lo que has preguntado. Porque pues es que yo estoy diciendo muchas cosas y esto es más o menos, yo lo entiendo muchas veces. Cuando uno está explicando y no hace paso a paso, es más o menos como jugar a Tetris. Entonces uno le va tirando las piezas y uno tiene que ir acomodando, ¿no? Como yo lanzo piezas sueltas, a usted le toca jugar y acomodar para que todo le vaya colgando, ¿no? Y todo lo que no le cuadra empieza a hacer lo que llamamos nosotros dudas o confusiones. Entonces, hay que jugar varias cosas. Te vamos a decir qué así lo hacemos, ¿listo? Entonces, ya vimos esto como da de esta manera. Entonces, escribamos eso. Entonces, conclusión. Si yo integro esto de manera indefinida, ya lo vieron en Borland, yo simplemente lo voy a hacer. Esto va a dar, integro t de t, ¿sí? ¿Sí? Y me va a dar 3t al cuadrado sobre 2. Eso va a integrar como tal. Pero eso es delta x. Si yo quiero la función, entonces sabiendo que delta x es x de t más x inicial, entonces x de t, que es lo que yo quiero buscar, lo que tú quieres, la función, no el número, será coger la inicial y le sumas lo que da la integral. Formalmente esa es la operación. Bueno, hagámosla. ¿Sí? Entonces me quedará x inicial más, en este caso, 3t al cuadrado sobre 2. Esa es tu función. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la función posición? La inicial más 3t al cuadrado sobre 2. O sea, se comporta como una cuadrática. Se comporta cuadrática. Así es que se comporta. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Entonces, esto que tienes aquí, ¿quieres devolverte? Entonces, derivemos esto. Esto es constante. ¿Qué depende de esta? Cuando derives, ¿qué crees que va a pasar con esta constante? Esto da 0, porque la derivada de las constantes da 0. Y la derivada de t al cuadrado, ya sabes cómo da. El 2 baja, a este le reduces 1, y te queda 3t sobre 2 por 2. El 2 se cancela, te vuelve a dar 3t, la función original. Entonces, ¿quién es que va para adelante y para atrás? No hay problema. La clave, listo, muchas gracias. ¿Sí entendieron lo que acabo de explicarle a ella o se perdieron? Si quieren la derivamos. Cuando yo integro, yo voy en la manera como les he venido explicando, voy hacia atrás. Porque arrancamos por posición. Entonces me estoy devolviendo de velocidad a posición. ¿De qué manera? Integrando. Pero ella quería verificar qué era lo que derivaba. Ella estaba pensando que derivaba el 12. No, el 12 es un valor específico, es un número. Tú lo que derivas es la función. O sea, la indefinida. Lo único que creo que no es más x, o sea, no es x inicial más, no creo que es menos, ¿no? No, es más. En nuestro caso es un más. El menos ya va a depender de otra cosa. Cuando queramos decir de que ese 3 ¿qué significa? Más adelante vamos a ver que eso está asociado con la aceleración, pero eso es otra historia, tranquilo. O sea, eso está asociado con la aceleración. Ya ahorita lo demostramos. ¿Sí? En este momento es eso. Y de que sea más o menos depende de los vectores. Que aquí estoy solamente manejando la función, no el vector. El vector lo tengo que meter ahorita. Bueno, entonces ya saben cómo se hace. Hagamos un ejercicio con un ejemplo, ¿te parece? Entonces tenemos el 3t, ya vimos que era entre 1 y 2 y 3, y nos dio 12, ¿sí? Y definamos, entonces, para poder saber la función posición, es absolutamente necesario que tú conozcas este número. Eso se llaman las condiciones iniciales. O sea, si quieres conocer la función, necesitas tener las condiciones iniciales del problema. Y la condición inicial, para el caso que nos ocupa, es saber dónde se encontraba el cuerpo cuando el t es el t inicial. Cuando el tiempo es el tiempo inicial. O sea, ¿cuándo empiezas tú a tomar los datos? Entonces, si tú empiezas a tomar los datos cuando tu reloj o cronómetro va en 0, entonces hay que saber dónde se encuentra el cuerpo. El cuerpo puede estar, yo mido aquí, él se está moviendo, pero cuando yo empiezo a tomar mis datos, el cuerpo ya está allá adelante.
Entonces es obvio que t igual 0, la posición no es 0. Si el cuerpo iba pasando por aquí, por donde está el sistema de referencia, cuando yo tomo el 0, él está en 0, entonces es el único caso en que da 0. Pero en general, el xy es cualquier número, que puede ser adelante o atrás. O sea, podría ser menos 4, menos 20 metros, en fin. ¿Sí está eso claro? Entonces, la posición inicial, esta, es el valor del tiempo cuando se empieza el registro de la función. Y es cuando tú haces 0, o tomas tiempo inicial, en donde se encuentra el cuerpo. ¿Está claro? Si usas cronómetro, el tiempo inicial vale 0. Pero si lo que usas es un reloj, el tiempo inicial puede ir en cualquier número. Dicho de otra manera, a los 3 segundos, eso que el tiempo inicial no es 0 y la posición inicial pues tampoco es un número 0. Lo que normalmente hacemos para quitarnos todos esos problemas es que usamos cronómetro. Y donde empezamos a tomar el cronómetro, contamos el sistema de referencia. Acuérdense que el sistema de referencia de tiempo, o sea, cuando empiezo a tomar el tiempo es arbitrario. Yo tomo el tiempo cuando se me da la gana. ¿Y en qué posición? Pues cuando se me da la gana también. Entonces coloco el sistema de referencia en 0. Entonces si ambos lo hago 0, la ecuación se hace chiquita. Pero es apenas un caso particular. Lo que yo estoy tratando de darles es que el caso puede ser más general. O sea que esos números no siempre son 0. Ya eso es todo. Entonces t inicial no tiene por qué ser 0 y x inicial no tiene por qué ser 0. ¿Listo? Esta ecuación se lee así cuando t inicial es 0. Cuando t inicial no es 0, aquí no es t, sino t menos t. O sea, intervalo. Eso es todo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Hagamos entonces, calculemos la posición. Entonces digamos que la posición inicial, xy, ¿sí? Que no es otra cosa sino el valor de la función posición x cuando t y vale 0 segundos. Cuando t vale 0, de hecho. ¿Sí? No t y, sino cuando t. Entonces, si yo coloco 0 aquí, ¿cuánto da? Pues x y, lo que estoy diciendo. X y es x cuando t vale 0. ¿Cuánto es x y? Algún valor. Pongámosle que esto ya... qué sé yo, tiempo inicial, pongamos algún número, 2 metros. Ya está. ¿Sí? O sea, xy vale 2 para nosotros. ¿Ok? Calculemos las diferentes posiciones al cabo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Es hacer una tabla. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahora, exacto, entonces así. Y si hacemos la gráfica, vamos a coger otra paginita. Uy, ya casi. Pero ya les doy la contraseña para finalizar esta idea. Entonces, vamos a graficar la función x de t igual a 2 más 3 medios de t al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a graficar. Entonces, listo. Si quieren hagan una tablita rápida, t y posición x. En 0, ¿cuánto vale? En t igual 0, ¿cuánto vale la función x? ¿Vale 2? Pues es que eso es decir la posición inicial. En 1, ¿cuánto vale? 2 más 3 medios. 3 medios es 1,5, o sea que da 3,5. En 2, ¿ah? Este al cuadrado. Este al cuadrado da 4. Divide entre 2. Da 2. Por 3, 6. Más 2, 8. En 3, 9. Por 3, 27. Entre 2, 13 y medio. Más 2, 15 y medio. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si yo hago esa gráfica, evidentemente no es lineal. Evidentemente no es lineal. ¿Por qué? Paso de 1 a 2 y esto no pasa al doble. Si fuera lineal,
Al pasar de 1 al doble, pasaría de 3,5 a 7. Da más que 7. Entonces la gráfica hace así. Arranca en 0, pasa, no está en 0, sino que está aquí en 2. Y hace esto. Así. Es una parábola. ¿No ves que esté cuadrado? Una parábola entera al cuadrado. Exponencial es e a la c, al infinito. Potencia y exponente son dos cosas diferentes. Son dos funciones diferentes. Se parecen, cogen para arriba ambas, pero numéricamente son distintas. ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces tenemos x de t, es así, una curva. Ojo a esto. ¿Cómo es la función? Línea recta. Y si usted deriva la b, ¿cómo da la aceleración? Constante. Listo, ya derivan visualmente. Derivan e integran. ¿Qué pasa si integro la a? ¿Qué función va a dar? Una línea. ¿Qué pasa si integro una lineal? Da una cuadrática. ¿Ok? Vayan aprendiendo. Eso es. Ahora, si es otra función, pues habrá que hacer las integrales, hacer las grafiquitas y aprender qué cosa va con qué cosa. ¿Sí o no? ¿Ha quedado eso claro? Listo, creo que el tiempo no me da más, sino para dar la contraseña, entonces pasemos a eso. La contraseña, la asistencia. Ya está. Hoy es semana quinta, ¿no? Ahí está. Clase 2. Editamos la sección. Ah, no, la prueba. Bueno, igual. Conteo, por favor. Presentes, ¿cuántos? ¿Hay 24? Muchas gracias. WSX789. Listo, esa es la contraseña. Arauca, no tengo conexión, no tengo estudiante, una de dos. Listo, la segunda. No voy a ver, yo no me fijé. ¿No estaba? No estaba bien. Ok. Espero que no haya desertado como otros. ¿Cuántos dijeron que había? ¿24? ¿Como 8? Había 35 al principio. Listo, jóvenes, eso es todo. Vayan entrenando. Van a empezar a aparecer ejercicios de esto en el foro que exigen derivar, integrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente habrá evaluación. ¿Listo? ¿Verdad? Por favor, utilicen bien el foro. Yo no entiendo por qué en el foro la playita, cuando están en pleno examen, no se comunican entre ustedes y se preguntan y se ayudan. No lo entiendo. Ya dije que este foro es zona de despeje. ¿Listo? Está permitido. ¿Listo? O sea, quitamos una cierta regla. Ahora, igual me pueden preguntar por el WhatsApp, pero eso dependerá de la aquí para responderles. ¿Estamos claros? Listo, entonces suerte en el parcial de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Bueno, entonces empezamos a cerrar cosas.
Usen Wolfram, jueguen con él, colóquenle funciones, miren cómo se comporta, miren las gráficas, ya tienen todo. Esa es la clave. Mayúscula, ¿no? Listo, nos vemos. ¿Ya? Ok. Entonces puedo empezar a borrar cosas. Cero tres nueve, sí. 2018, marzo 9. Sí, está bien, ¿no? Wolfram se puede cerrar. El hombre móvil también. Y podemos cerrar Blackboard. Blackboard, aquí. ¿Listo? Podemos dejar de compartir la pantalla. Y podemos detener la grabación.